fuera de mi casa. Eso fue lo que ella gritó. La pequeña no lloró. No salió corriendo. Solo levantó la mirada con esos enormes ojos café y apretó con sus deditos el borde desgastado del delantal de su mamá. La empleada, su madre, se quedó paralizada de terror absoluto. Cada persona que estaba en ese pasillo enmudeció por completo. Y entonces, pasos. Pasos lentos y pesados que venían desde lo alto de la gran escalera. El millonario estaba bajando. Lo había escuchado todo. Cada palabra. Cada sílaba. Y lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos cambió la vida de todos en esa casa para siempre. Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Si eres nuevo aquí, me alegra mucho que hayas encontrado este canal. Déjame un comentario ahora mismo y cuéntame desde qué parte del mundo estás viendo esto, me encanta ver todos sus lugares. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque aquí contamos historias que de verdad te hacen sentir algo real. Quédate hasta el final de la historia de hoy. Te prometo que el giro final es algo que yo mismo no vi venir. Va a cambiar por completo cómo te sientes sobre todo lo que acabas de ver. Muy bien, comencemos. Hay casas que parecen un paraíso por fuera, pero las personas que viven dentro conocen la verdad. La mansión Armon estaba ubicada al final de un largo camino privado y serpenteante, rodeada de setos perfectamente recortados y rejas de hierro que nunca parecían abrirse del todo. Desde la calle, parecía sacada de una revista. Paredes de piedra, una fuente en la entrada circular, ventanas del piso al techo que atrapaban la luz de la tarde y la esparcían como oro sobre el jardín. Por dentro olía a flores frescas y a colonia cara. Y en algún rincón del fondo de esa mansión, en una pequeña y cálida cocina a la que nadie importante jamás visitaba, una mujer llamada Rosa tarareaba suavemente mientras doblaba ropa. Rosa tenía 31 años. Cabello oscuro, siempre recogido. Manos siempre ocupadas. Y una mirada siempre un poco cansada. Llevaba 4 años trabajando en la mansión Armon. 4 años despertando antes del amanecer. 4 años puliendo pisos que otros cruzaban sin siquiera mirar hacia abajo. 4 años siendo invisible en una casa llena de gente. Nunca se quejó. Ni una sola vez. Porque todo lo que hacía, absolutamente todo, lo hacía por una sola razón. Su hija Lily. 3 años, pequeñita, curiosa, con una risa que de alguna manera lograba hacer sentir más cálida toda la cocina. Lily pasaba sus días acomodada en algún rincón tranquilo del cuarto donde Rosa estuviera trabajando, sentada sobre una pequeña cobijita doblada, jugando con un conejo de peluche viejo y desgastado al que había bautizado como Boone, observando trabajar a su mamá con esos ojos grandes y llenos de asombro. Rosa no tenía más opciones. No tenía familia cerca, nadie que pudiera cuidar a Lily. Y el señor Armon, el millonario dueño de la mansión, siempre había sido discretamente comprensivo al respecto. Nunca se quejó de ver a Lily en los pasillos. A veces, cuando cruzaba la cocina, se detenía y la miraba con algo suave en la expresión. Algo que se parecía casi al reconocimiento. Rosa lo había notado, pero nunca preguntó nada al respecto. Uno no hace ese tipo de preguntas cuando necesita el trabajo para sobrevivir. Y todo había estado bien. Manejable, cuidadoso, tranquilo, hasta hace 6 meses. Hasta que llegó Natalie. Natalie Bass, 28 años, hermosa de esa manera que solo pueden serlo las personas que saben perfectamente que lo son. Cabello rubio oscuro, ojos verdes y filosos, una sonrisa que podía iluminar un cuarto o atravesarlo como un cuchillo, según su estado de ánimo. Natalie había llegado a la mansión Armon como llega un cambio de estación, inevitable y total. En 2 meses ya vivía ahí. En 4, ya llevaba el anillo. El personal, los 5 empleados, aprendieron rápido que Natalie tenía opiniones sobre todo. Los arreglos florales, el menú, la temperatura de los cuartos, la manera en que se doblaban las toallas. Pero su opinión más firme, la que dejó clara casi desde el primer día, era sobre Lily. ¿Por qué hay una niña corriendo por esta casa?, había preguntado una noche, sin casi levantar la vista del teléfono. Rosa estaba parada a 3 metros de distancia, escuchando cada palabra. Es muy tranquila, había ofrecido el administrador de la finca, el señor Patel, eligiendo bien sus palabras. Nunca causa ningún problema. Ese no es el punto, respondió Natalie. Esto no es una guardería. Rosa bajó los ojos y no dijo nada. Era buena en eso, en no decir nada. ¿Alguna vez has tenido que quedarte callado sobre algo que te dolía profundamente, solo para proteger algo que amabas todavía más? Si lo has vivido,
Ya entiendes a Rosa mejor que cualquier cosa que yo pudiera decirte. Pero algo estaba a punto de ocurrir que ni el silencio de Rosa podía detener. Porque esa mañana, un martes frío de noviembre, Natalie bajó las escaleras más temprano que de costumbre. Y Lily estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que pasó en ese pasillo duró menos de 2 minutos, pero iba a resonar en esa casa por el resto de sus vidas. Empezó de la manera más simple. Lily había despertado temprano. Había salido de la cocina con sus mediecitas puestas, las que tenían patitos pequeños en los tobillos, y había ido a explorar el pasillo principal, como hacen los niños pequeños cuando el mundo todavía está quieto y ellos se sienten seguros descubriéndolo. Junto a la base de la gran escalera había encontrado algo en el suelo. Un botón. Dorado, brillante, probablemente caído de alguna chaqueta o abrigo. Para una niña de 3 años, era un tesoro. Se agachó, sus deditos pequeños cerrándose cuidadosamente sobre él, su carita iluminada con esa alegría pura que solo los niños muy pequeños pueden sentir por algo que el resto del mundo ni siquiera recogería del suelo. Se enderezó, se dio la vuelta, y caminó directo hacia Natalie. Natalie estaba bajando las escaleras en una bata de seda, café en una mano, teléfono en la otra. Se detuvo 2 escalones antes del final. Miró hacia abajo, hacia Lily. Lily la miró hacia arriba. Por un momento, nada pasó. Entonces Lily hizo lo que hacen los niños de 3 años cuando encuentran algo maravilloso y quieren compartirlo. Levantó el botón hacia Natalie con las 2 manos, su carita abierta y completamente confiada. Bonito, dijo Lily suavemente. Bonito. Algo cruzó por la cara de Natalie. Algo que podría haber sido ternura si se le hubiera dado tan solo un segundo más para crecer. Pero ese segundo no llegó. ¿Dónde está tu mamá?, dijo Natalie con brusquedad, sin tomar el botón. Lily bajó las manos lentamente. ¿Dónde, mamá?, repitió Natalie, con la voz subiéndole de tono. El labio inferior de Lily comenzó a temblar. Y ese fue el momento en que Rosa dobló la esquina desde la cocina corriendo. Aún con el delantal en las manos, los ojos muy abiertos. Señorita Bass, lo siento mucho, dijo atropellada. Se salió sola. Solo me descuidé un momento. Esto es exactamente lo que he estado diciendo. La voz de Natalie se había vuelto muy fría, muy controlada. Esta niña no tiene nada que hacer en las áreas principales de esta casa. Entiendo. Me la llevo ya, disculpe. No. Natalie puso su taza de café sobre la mesa del pasillo con un golpe seco y preciso. Se giró completamente para enfrentarlas a las 2. Sus ojos se movieron de Rosa a Lily y de vuelta a Rosa. Ya estoy harta de tener esta misma conversación una y otra vez. Esta es mi casa. Yo no acepté compartirla con. Hizo una pausa, miró a Lily de nuevo, y lo dijo. Fuera de mi casa. Su voz atravesó el pasillo como algo que se rompe. Lily se estremeció tan fuerte que soltó el botón. El botón tintineó contra el piso de mármol y rodó hacia el silencio. Rosa avanzó de inmediato, envolviendo a Lily con los 2 brazos, apretando su cuerpecito contra el suyo, su propio rostro pálido y temblando. Por favor, susurró Rosa. Tiene 3 años. No me importa cuántos años tiene. La voz de Natalie seguía siendo hielo. Empaquen sus cosas, las 2. Las quiero fuera para esta noche. La palabra esta noche cayó como una piedra en agua quieta. Los brazos de Rosa se apretaron más alrededor de Lily. Lily enterró la cara en el cuello de su mamá y no hizo ningún sonido. Había dejado de llorar. Se había quedado completamente quieta. Como se quedan quietos los animales pequeños cuando sienten algo para lo que todavía no tienen palabras. El botón estaba abandonado en el suelo entre ellas. Nadie se movió. Y entonces, desde arriba, pasos. Bajos y apresurados pero cada vez más cercanos. Los pasos de un hombre que había estado en lo alto de esa escalera el tiempo suficiente para haberlo escuchado todo. ¿Puedes imaginarte lo que sentía Rosa en ese momento? Parada ahí, sosteniendo a su hija, con el corazón partiéndosele mientras todo lo que había construido en 4 años se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Tú qué hubieras hecho? Nadie en ese pasillo estaba preparado para lo que iba a bajar por esas escaleras. Mucho menos Natalie. Ethan Armond tenía 32 años. Lo habían llamado muchas cosas: ambicioso, frío, brillante, inalcanzable. Era el tipo de hombre que había construido una empresa de 1.000 millones antes de cumplir los 30 y que aún así a veces se olvidaba de almorzar. No era la persona más cálida en ningún cuarto al que entrara. Él mismo lo sabía.
Pero tenía una cualidad que muy pocos de los que escribían artículos sobre él alguna vez notaban. Ethan prestaba atención. Notaba las cosas. Las cosas pequeñas, las cosas silenciosas. Las que ocurrían en los rincones mientras todos los demás miraban el centro. Había notado a Rosa durante 4 años. No de ninguna manera complicada. Simplemente la había notado. La forma en que trabajaba, la dignidad tranquila de ello, el hecho de que nunca pedía nada extra, nunca se quejaba, nunca se convertía en un problema para nadie. Y había notado a Lily. Esos ojos enormes y oscuros, el conejo de peluche, la manera en que se sentaba tan cuidadosamente en su cobijita y nunca tocaba nada que no debía. La manera en que a veces lo miraba cuando él pasaba y le daba una pequeña sonrisa insegura, como si no estuviera segura de si se le permitía sonreírle, pero no podía evitarlo. Ethan siempre le había devuelto la sonrisa. Nunca se lo había contado a nadie. Ethan bajó la escalera ahora sin apresurarse, sin alzar la voz. Su expresión era completamente indescifrable. Natalie se giró al escucharlo. Su postura cambió, los ángulos filosos de su ira suavizándose apenas en algo más cauteloso. Ethan dijo. Estaba solo. Lo escuché, dijo él en voz baja. 2 palabras, nada más. Pero la manera en que las dijo hizo que todos en el pasillo se quedaran absolutamente inmóviles. Ethan llegó al final de la escalera y pisó el mármol. Caminó junto a Natalie sin detenerse. Caminó directo hacia Rosa y hacia Lily. Y se agachó. Ahí mismo, en el piso de mármol de su propio gran pasillo. Uno de los hombres más poderosos del país, agachándose hasta quedar al nivel de una niña de 3 años. Lily asomó la carita desde el cuello de su mamá. Hola, dijo Ethan suavemente. ¿Se te cayó algo? Recogió el botón dorado del piso. Se lo extendió a Lily. Lily lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, muy despacio, estiró la mano y lo tomó de los dedos de Ethan. Sus deditos pequeños se cerraron alrededor de él con cuidado. Bonito, susurró Lily. Sí, dijo Ethan. Lo es. Se incorporó lentamente y se giró para enfrentar a Natalie. El silencio en ese pasillo tenía peso ahora. Un peso real y pesado. Rosa y Lily no van a ningún lado, dijo. Su voz seguía siendo tranquila, pero había algo debajo de ella. Algo firme e inamovible, como los cimientos debajo de todo ese mármol. Los ojos de Natalie se abrieron. ¿Ethan? Rosa y Lily no van a ningún lado, repitió. Esta noche ni ninguna otra. Natalie lo miró fijamente. Su mandíbula se tensó. Entonces estás eligiendo a una empleada y a su hija por encima de tu propia prometida. Algo cruzó el rostro de Ethan entonces. Algo complicado y antiguo, como una puerta abriéndose hacia un cuarto en el que nadie había entrado en mucho tiempo. Necesito que subas, dijo en voz baja. Necesito hablar con Rosa a solas. Aquí está la parte que nadie en ese pasillo vio venir. Lo que Ethan le dijo a Rosa a continuación, en ese pasillo vacío, con la voz baja y las manos entrelazadas frente a él, no era lo que nadie esperaba. No fue un discurso sobre la bondad, ni una promesa de seguridad laboral. Fue una pregunta. Una pregunta que hizo que Rosa se pusiera completamente blanca. Y comenzó con 4 palabras que ella jamás, en 4 años, había esperado escuchar de sus labios. ¿Por qué no me lo dijiste? A Rosa se le cortó la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Decirte qué?, susurró. Pero la manera en que lo dijo, la manera en que le temblaba la voz, la manera en que sus brazos apretaron a Lily todavía más fuerte, lo dejaba todo muy claro. Ella sabía exactamente a qué se refería él. ¿Lo sientes? Algo se está revelando aquí, lenta y silenciosamente, y va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta historia. Quédate conmigo. El secreto que Rosa había cargado durante 3 años estaba a punto de desmoronarse. Y ninguno de los dos estaba preparado para lo que iba a costar. 4 años atrás, antes de que Rosa trabajara en esta casa, antes de las rejas de hierro, antes de los pisos de mármol, antes de los delantales doblados y las mañanas silenciosas, había existido una vida diferente. Una vida breve, tranquila, que duró solo unos pocos meses antes de que el mundo jalara a las 2 personas que la habitaban en direcciones completamente opuestas. Ethan tenía 28 años entonces. Todavía no era millonario. Cerca, pero todavía no. Aún trabajando 16 horas al día, aún comiendo solo en oficinas vacías, aún buscando algo que no podía nombrar. Rosa tenía 27, trabajando como mesera en eventos a los que nunca podría haberse permitido asistir. Discreta,
cuidadosa, intentando construir una vida desde cero después de que la suya propia se había desmoronado. Se habían conocido en una gala benéfica, no de ninguna manera dramática. Se habían conocido en un corredor detrás del salón principal. Los dos escondiéndose del gentío por razones distintas. Habían hablado durante 2 horas. De verdad hablado. Del tipo de conversación que no ocurre en las galas. Del tipo que solo pasa cuando 2 personas tropiezan accidentalmente con la honestidad juntas. Se habían visto 3 veces más después de eso. Y entonces la empresa de Ethan había explotado. Reuniones, inversionistas, viajes, presión desde todas las direcciones. Y Rosa había descubierto que estaba embarazada. Intentó comunicarse con él una vez. 3 veces. Las llamadas llegaban a una asistente. Los mensajes desaparecían dentro de la maquinaria de una vida que se movía demasiado rápido para que algo tranquilo pudiera sobrevivir en su interior. Rosa se dijo a sí misma que él sabía. Se dijo que había elegido no responder. Estaba equivocada. Él nunca había recibido ni un solo mensaje. Lo supo mucho más tarde. Demasiado tarde. Descubrió que la asistente había sido despedida por filtrar llamadas personales sin autorización, que Ethan nunca había sabido que alguien intentaba comunicarse con él. Pero para entonces Lily ya tenía 1 año. Para entonces Rosa ya había construido una muralla alrededor de ella y de su hija, pequeña, sólida, necesaria. Y no sabía cómo desmantelarla. Cuando respondió al anuncio de trabajo en la mansión Armón, Rosa no sabía que era su casa. Lo descubrió el primer día. Y tomó una decisión. Una decisión desesperada, aterrada y agotada, no decir nada, simplemente hacer su trabajo, proteger a Lily, sobrevivir. Lo había observado durante 4 años. Lo observaba desde los bordes de los cuartos, en los momentos tranquilos, preguntándose, siempre preguntándose. Y se decía a sí misma, él está mejor sin saber. Lily está mejor así. Esta es la decisión correcta. Pero ahora él estaba parado frente a ella y lo había descubierto. No por nada que Rosa hubiera dicho. No por ningún documento ni mensaje. Lo había descubierto por los ojos de Lily. Tiene los ojos de mi madre, dijo Ethan en voz baja. Su voz se quebró apenas en la última palabra. Solo apenas. Lo noté hace meses. No me permití creerlo, pero llevo toda mi vida mirando esos ojos. Rosa lloraba ahora. En silencio, las lágrimas corriéndole directo por la cara. Lo siento, susurró. Intenté localizarte. Pensé. Lo sé, dijo él. Sé lo que pensaste. Miró hacia abajo, hacia Lily, que se había quedado dormida en los brazos de Rosa, agotada por el miedo de esa mañana, sus deditos pequeños todavía enrollados alrededor del botón dorado. Es mía, dijo Ethan. No era una pregunta. Rosa cerró los ojos. Sí, dijo. Es tuya. El pasillo estaba en silencio completo. Desde algún lugar lejano de arriba, una puerta se cerró. Ninguno de los dos se movió durante mucho tiempo. Hay momentos en la vida que reescriben todo lo que vino antes. No de manera ruidosa, no de manera dramática. Sino en silencio, completamente. ¿Has tenido alguna vez un momento así? ¿Un momento en que una sola palabra cambió la forma entera de tu pasado? Lo que ocurrió en las siguientes 48 horas pondría a prueba a cada persona en esa casa y revelaría quiénes eran de verdad. Natalie bajó las escaleras 2 horas después. Estaba vestida formalmente ahora, el cabello arreglado, compuesta, la versión de sí misma que le mostraba al mundo cuando necesitaba parecer imponente. Encontró a Ethan en su estudio. Sentado en su escritorio, pero sin trabajar. Solo sentado. Como se sientan las personas cuando su mente está en un lugar al que su cuerpo no puede seguirla. Dime que no es cierto, dijo desde la puerta. Ethan levantó la mirada hacia ella. Natalie leyó la respuesta en su cara antes de que él dijera una sola palabra. Ethan, dime que la hija de esa mujer no es tuya. El silencio fue lo suficientemente largo como para ser su propia respuesta. Natalie soltó una risa. Un sonido corto, seco, incrédulo. 3 años, Ethan. Trabajó en esta casa durante 3 años y tú no tenías idea. Yo tampoco sabía que intentaba comunicarse conmigo, dijo él. Nunca me lo informaron. ¿Y le crees? Sí. ¿Así de fácil? He estado mirando la cara de Lily durante meses, dijo él tranquilamente. Le creo. Natalia apretó los labios. Algo se movió por su rostro. Y por un solo instante, debajo de toda esa compostura y toda esa armadura,
había algo que se parecía casi al dolor. Porque aquí estaba la parte de Natalie que los gritos de esa mañana habían escondido. Natalie había querido tener hijos propios desesperadamente durante años. 8 meses atrás había descubierto, en silencio, en privado, en una consulta médica que nunca le había mencionado a Ethan, que quizás no sería posible. Lo había cargado sola. Había mirado a Lily y había visto algo que no podía nombrar y no podía enfrentar. Y en lugar de ablandarse, se había endurecido. No puedo hacer esto, dijo finalmente. Su voz era diferente ahora. Más tranquila. Más real. No puedo vivir en una casa con su hija y con su madre y pretender que eso es una vida normal. No te estoy pidiendo que finjas nada, dijo Ethan. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Ethan guardó silencio un momento. Te estoy pidiendo que seas honesta conmigo, dijo. Sobre todo. Porque creo que hay algo que tú tampoco me has contado. Natalie se tensó. Lo miró durante un largo tiempo. Y entonces se sentó. Y le contó lo de la consulta médica. Y Ethan, que había pasado esa mañana descubriendo que ya era padre, se sentó a escuchar a su prometida contarle que llevaba 8 meses aterrada de que quizás nunca pudiera llegar a serlo. Al final de todo, los dos estaban completamente destrozados. No con rabia, no en guerra. Solo humanos, abiertos en canal. A veces las personas que más nos lastiman no son malvadas. Son solo personas que llevan algo demasiado pesado en silencio durante demasiado tiempo. ¿Alguna vez te has enojado con alguien y luego has descubierto el dolor que estaban escondiendo? ¿Qué le hizo eso a tu rabia? Nadie esperaba el final que llegó. Ni Rosa, ni Natalie, y mucho menos Ethan. Pasaron 3 semanas. Fueron las 3 semanas más silenciosas que la mansión Harmon había conocido jamás. Natalie se había ido, no en una tormenta dramática de maletas y acusaciones, sino lentamente, con cuidado, empacando sus cosas a lo largo de varios días mientras ella y Ethan tenían largas y honestas conversaciones que de alguna manera nunca habían logrado tener antes de que todo esto ocurriera. Hubo lágrimas. Hubo disculpas dadas y recibidas. Hubo el trabajo cuidadoso y doloroso de 2 personas que se daban cuenta de que se habían amado, pero que habían dejado de verse realmente el uno al otro en algún punto del camino. Cuando Natalie se fue, abrazó a Rosa. Duró solo un segundo, y fue rígido e inseguro e imperfecto, pero lo hizo. Y mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo. Se dio la vuelta hacia Lily, que estaba de pie en el pasillo con sus medias de patitos, apretando a Boone, observando con sus ojos grandes y curiosos. Natalie se agachó despacio. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó un pequeño botón dorado. No el mismo, pero idéntico. Redondo, brillante, cálido, directo de su bolsillo. Se lo extendió a Lily. Lily lo miró. Luego miró hacia arriba, a la cara de Natalie. Bonito, dijo Lily suavemente. El rostro de Natalie se quebró por un segundo. Algo detrás de sus ojos se abrió y dejó entrar la luz. Sí, susurró. Lo es. Se levantó y salió a la gris mañana de noviembre sin mirar atrás. Rosa se quedó parada en la puerta y la vio alejarse. Y sintió algo complicado y sorprendente. No satisfacción, no alivio. Algo más cercano a la compasión. Aquí está la parte de la historia donde necesito que te quedes conmigo, porque esto no es donde termina. En las semanas siguientes, Ethan hizo todo con cuidado. No se apresuró. No hizo grandes anuncios. Se sentó con Rosa. Se sentó de verdad con ella. Y hablaron de la manera en que habían hablado todos aquellos años atrás en ese corredor detrás del salón de la gala. Con honestidad, con cuidado, como 2 personas intentando reconstruir algo que se había caído antes de que ninguno de los dos entendiera lo que era. Ethan le preguntó sobre cada año que se había perdido. Rosa le contó sobre la primera palabra de Lily, Boone, naturalmente. Le contó sobre la noche en que Lily tuvo fiebre y Rosa se sentó en el suelo del baño sosteniéndola durante horas. Le contó sobre su risa. Esa risa enorme y desbordante para un cuerpo tan pequeño, que le salía cuando algo la sorprendía. Ethan escuchó cada palabra. Escuchó como escucha un hombre que entiende que lo que está oyendo es irreemplazable. Como un hombre que sabe que le están entregando algo muy raro y que había aprendido, finalmente, de la manera más dolorosa, que tan rápido las cosas raras podían desaparecer si uno no prestaba atención. Y entonces, una tarde, cerca de un mes después de que todo había cambiado, ocurrió algo que ninguno de los dos había planeado. Lily se subió al regazo de Ethan. Así nada más. Sin ceremonia, sin anuncio.
Simplemente cruzó la sala cargando a Boom bajo un brazo, miró el espacio vacío junto a él en el sofá, y decidió que no era donde quería sentarse. Se subió. Se acomodó. Lo miró hacia arriba con esos enormes ojos, los ojos de su abuela, y levantó el botón dorado. Bonito, dijo. Ethan la miró. Algo en su rostro, algo que había estado cerrado y cauteloso y controlado por más tiempo del que podía recordar, se abrió completamente. Sí, dijo en voz baja, con la voz no del todo firme. Lo más bonito que he visto en mi vida. Puso un brazo muy cuidadosamente alrededor de los hombros pequeños de Lily. Y Lily se recostó en él. Simplemente se recostó, con esa confianza total y completa que solo tienen los niños, sin condiciones, sin memoria de haber sido lastimados, sin muros. Rosa, parada en el umbral de la puerta, se llevó la mano a la boca. Había pasado 3 años siendo invisible. 3 años construyendo un mundo a partir de pequeñas dignidades y de una resistencia silenciosa y del trabajo diario y agotador de mantener a su hija segura y amada en un mundo que no siempre lo hacía fácil. Y ahora estaba parada en una casa cálida en una tarde de noviembre, viendo a su hija recostarse contra su padre por primera vez. El botón dorado descansaba en la palmita abierta de Lily, atrapando la luz. Y la plenitud de lo que Rosa sentía en ese momento, la pena por los años perdidos y la gracia de lo que había sido encontrado, era del tipo de cosa que no tiene nombre. Es simplemente la vida. Hermosa, complicada, completamente impredecible. Esto es lo que me recuerda esta historia. Las cosas más importantes casi nunca se anuncian. No llegan con ceremonia ni con grandeza ni con un reflector que las encuentra entre la multitud. Llegan como una niña de 3 años con medias de patitos, extendiendo un botón dorado, en silencio, con confianza, completamente. Y la pregunta que siempre hacen sin palabras, sin saber que la están haciendo, es simplemente esta: ¿me ves? Rosa pasó 4 años esperando que alguien la viera. Lily pasó toda su pequeña vida sin saber todavía que el mundo no siempre sería seguro. Y Ethan pasó años moviéndose tan rápido que casi se pierde la cosa más importante que había creado. Un grito en un pasillo, un botón caído en un piso de mármol, una niña con los ojos de su abuela. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. Entonces aquí está mi pregunta para ti hoy, y quiero que de verdad te sientes con esta. ¿Quién en tu vida ha estado esperando en silencio, con paciencia, sin decir una sola palabra, para que por fin te detengas y lo veas? No tardes demasiado en descubrirlo. Si esta historia tocó tu corazón, y de verdad espero que lo haya hecho, dale like ahora mismo. Tarda un segundo y significa todo para este canal. Deja un comentario abajo y cuéntame qué momento fue el que más te llegó. ¿Fue Lily levantando el botón? ¿Fue Natalia agachándose en la puerta? ¿Fue Rosa mirando desde el umbral? Quiero saberlo. Y si todavía no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Dale a ese botón para que no te pierdas ninguna historia como esta. Hay más por venir. Historias que te harán sentir, que te harán pensar, y que te recordarán porque vale la pena prestar atención a las personas tranquilas del cuarto. Nos vemos en la próxima.